eso, desde qué texto se puede ir sacando alguna definición. Esa es mi idea. En el de narcisismo, por ejemplo, dice, narcisismo, definición a construir, porque hay muchas partes que se van sacando de algunas, de diferentes páginas. Yo se los propongo primero como estudiante, como practicante, como futura profe de psicología, y porque es un instrumento que yo considero de que si yo lo hubiera tenido, me hubiera servido mucho para estructurarme y poder abstraer todo lo que son los conceptos de la teoría psicoanalítica. Y bueno, eso. Bueno, bien. Por ahí no sé si tienen preguntas para hacerle a la compañera, pero me parece que puede venir bien para ustedes, utilizado así como una apoyatura, como algo que a modo de repaso, o de, bueno, no sé, como refrescar un poco respecto a esto que están estudiando, no como una tarea a entregar que les viene a complicar la existencia, sino parte del estudio que están haciendo de cara al parcial, digamos, ¿no? En los archivos, en los PDF que ella armó, están así como bastante estructurados de alguna manera, viene como a ordenar un poco las ideas, que funciona así medio como un cuadro sinóptico también, me parece, ¿no? Así como así visualmente uno se ordena un poco con eso. Claramente que no es, digamos, leer eso o mirar, menos aún mirarlo, pero tampoco leerlo, eso no es estudiar, digamos, no es como, bueno, esto, para ir completando, así que puede venir bien. Por ahí no sé, Mariela, me parece No que esto... suplanta la lectura del texto. Claro. Eso es algo que quiero dejar en clave. Efectivamente. No suplanta la lectura del texto. Hay que, con eso, ir a leer el texto e ir completando. Esa es la idea del material que yo propongo. Y la lectura del texto no la reemplaza nada. Digamos, una tarea que es insoslayable, no se puede evitar, así que bueno. Por ahí, no sé, Mariela, con esto que vos decís, de a lo mejor hacerlo en un drive comunitario, esa puede ser una opción también, o, bueno, no sé, que compartirla y quienes la quieran completar te la vayan a entrar. No sé cómo lo ves más, como más, no sé, más operativo, más, a ver, como más productivo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué les va a servir más al estudiante? ¿Qué te puede servir más a vos también? Ellos tienen grupos de estudio. Tengo entendido que se estaban organizando para juntarse a estudiar. Quizás en ese grupo de estudio podrían irlo completando, y quien no pertenezca o forme parte de ese grupo me lo manda aparte. Yo no tengo problema de irlos revisando. Tengo hasta que se rinden en teoría los coloquios, hasta el 12 de noviembre yo podría estarlos revisando y enviándoles devoluciones, digamos. Bien. Bueno, puede ser eso una opción, ¿no? Que lo hagan por grupos de estudio, se han ido conformando grupos de estudio, o individual, quien quiera hacerlo individual, por más que esté en un grupo. Pero, bueno, si te parece, compartirlo directamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Con ellos. Dale, listo, ahora se los mando. Dale. Bueno, así de paso van recuperando todos los amplios y vastos conocimientos que tienen de cara al parcial, ¿verdad? Profe, sí. En el recuperatorio entran... Ya estamos pensando en el recuperatorio. No, yo me niego a responder eso, lo hablamos después. No, dale. Profe, en el recuperatorio entran los textos que vamos a ver hasta el día del recuperatorio, digamos, no son lo mismo del parcial. Sí, o sea, posiblemente entren algunas cosas más que no entren ahora. Sí. Yo igual, digamos, qué sé yo, ustedes después lo ven, pero pónganle fichas al parcial. Sí, obvio, parcial, pero me va a ir mal, seguro. Claro. ¿Que te va a ir mal, decís vos? Sí. Bueno, sí, en general por eso, para el recuperatorio puede que entre algo más, ya después, cuando ya tenga novedades lo vamos a ir viendo, porque así como ustedes están muy atareados con otros parciales y otras cosas, a nosotros también nos pasa, no con las rendidas de esto, pero sí con bueno, todas las tareas que implica la función docente. En principio, entonces, martes que viene, sí, al horario del práctico, digamos, se conectan para el examen parcial. Hacemos como siempre, digamos, ¿no?
por el mismo link, nos conectamos, esperamos un ratito que se conecten ustedes, les doy ese margen, y a los minutos, trataremos que sea lo más breve posible, comienza el examen. Es la misma modalidad que la anterior. Estamos en tratativas porque todavía no sabemos si va a tener la misma extensión de preguntas que el examen, que el primer examen. Pero si así fuera, quizás van a tener un tiempito más para poder resolverlo, ¿sí? No sé cómo les resultó el primero, si les resultó muy acotado el tiempo, ¿sí? Bueno, por eso estamos viendo la posibilidad de que haya un tiempito más. De cualquier manera, eso el mismo martes se lo vamos a estar recordando, digamos, ¿no? Nos conectamos, yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan resolver el examen y ahí diremos, bueno, hasta qué horario tienen para resolverlo. Sí, es como que en la vez anterior fue como ya de antemano sabíamos que 50 preguntas eran aproximadamente 50 minutos. Es como que arrancás así, y después me di cuenta que me confundí en varias, digamos, por ese intento de rapidez, diríamos, de asertividad, pero Sí, bueno, claro. después cuando fui ahí a las primeras, ya había gastado todo y bueno, pero bueno, me fue bien igual, pero digo, me parece que era poco el tiempo, ya seguir pensando en eso te condiciona un poco. Y la última parte no te entendí, perdón. Que es como que ya fuimos como condicionados, que era poco tiempo, y eso es como que, bueno, de alguna manera no está bueno, pero bueno. Claro. Sí, por ahí, bueno, para el segundo parcial estamos pensando unas 75 preguntas con media hora, digamos, esa es la idea. No, a ver, la idea... ¿Es como un récord olímpico? Claro, esa es la idea. No, la idea es que más o menos sean también la misma cantidad de preguntas, pero darles más tiempo. Esa es un poco la idea. Vamos a ver, porque tenemos que terminar de definirlo esta semana, porque, bueno, no nos queda más plazo. Sí, estos conceptos, diríamos, en todas estas unidades fueron cambiando sustancialmente en distintas épocas y digo, puede generar como una confusión si uno lo Sí, plantea. de todas maneras, lo que intentamos es siempre, por supuesto que hay cosas que están vinculadas, están relacionadas, pero hay algo, claro, le vamos a poner un contador ahí que vaya bajando el tiempo, digamos, ¿no? No, a ver, más allá de eso, porque uno tiene cierto margen, qué sé yo, pero siempre las preguntas tratamos de hacerlas apuntando a que señalen el texto, ¿no? Bueno, en tal texto Freud dice tal cosa, tal otra, hay que marcar la opción, bueno. Pero bueno, también el hecho de que haya un tiempo acotado es porque si no ponemos ese tiempo, es como nos pasa en las aulas cuando los exámenes son escritos, digamos. Si no ponemos un tiempo de corte, ustedes pueden llegar a estar 4 horas rindiendo, digamos. Y bueno, no, la idea también es poder, en tiempo acotado, poder resolverlo. Sí, por supuesto que en el choice, bueno, que requiere cierto detenimiento al momento de la lectura y qué sé yo, eso por ahí puede ser un factor que perjudique. Así que por eso la idea es darles un plazo mayor de tiempo. Sí, podés decir reútil eso, lo del contador del horario, decís. Valentina, por ahí, qué sé yo, no sé, no creo que lo podamos poner en el formulario de Google porque por ahí son cosas que, sí, en realidad se pueden ir complementando porque hay que bajar complementos y esto es un quilombo que no estamos en condiciones de hacerlo. En realidad yo ya he probado algunas de esas cosas y no hemos podido resolverlo tan sencillamente. Pónganse un reloj al alcance de la mano o el celular, pongan, qué sé yo, un temporizador. Por ahí, bueno, Carla, que vos te sumaste después, estuvimos charlando de una propuesta que tiene Mariela, después lo charlas con tus compañeros, así te pones un poco al tanto de cuál es la idea con esa propuesta. Bueno, entonces, ahora sí nos metemos con nuestro tema. Nosotros habíamos estado trabajando la última vez formación de síntomas, ¿verdad? Que teníamos conferencias 17, 22 y 23, pero si ustedes podían, tenían que complementar con las otras conferencias que quedan por fuera de esas de lectura obligatoria. Y
habíamos dejado en la página 330, yo eso lo noté, porque si no me olvido claramente, si no, no hay manera de que me pudiera acordar en qué página habíamos quedado. Habíamos quedado en la página 330, donde Freud plantea a ver, nosotros habíamos visto en la conferencia anterior una serie complementaria donde Freud acá la retoma esa serie complementaria y la complejiza de algún modo. ¿Se acuerdan la idea de la serie complementaria? En la conferencia anterior estaba vinculada a una discusión que Freud la resuelve de este modo: si la causación de la neurosis es por, lo digo así, factores externos o factores internos. Freud responde como respondería el Chavo, las dos cosas, con una relación complementaria entre un factor y el otro. Es decir, hay como un interjuego, cuanto más hay de una, menos se necesita de la otra. Eso arma una serie complementaria. Freud retoma esa idea en esta conferencia y a uno de los componentes de la serie complementaria que había formulado en la conferencia anterior, también la subdivide en otra serie complementaria. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí en la página 330, fíjense el cuadrito que aparece con lo de la fijación. La fijación, ahora lo vemos, pero digamos, fíjense el cuadrito que aparece arriba, ¿no? Que abajo está hecho de otro modo, con otro orden, pero es lo mismo. El cuadrito dice fijación interna y fijación externa. Sí, más que fijación externa, ¿cómo sería lo de la fijación externa? Porque lo externo ahí que ubica Freud es otra cosa, más que fijación. Frustración externa. Digamos, acá Freud lo que ubicó, a ver, por eso lo retomamos acá. Me parece que, sí, porque no es lo mismo frustración que fijación, ¿sí? Si bien hay algo de la fijación interna que se pone en juego, ahora lo vamos a retomar, ahí no sé si me parece que estás confundida con eso, Melissa, ¿verdad? A ver, entonces, vayamos al cuadrito. Dice el cuadrito arriba, ¿no? Causación de la neurosis es igual a, ¿no? Y ahí aparecen los dos factores: predisposición por fijación libidinal más vivenciar accidental traumático del adulto. Esos dos factores forman una serie complementaria, ¿no? Hay algo de lo interno, que es la predisposición por fijación libidinal, y hay algo de lo externo, que es el vivenciar accidental adulto. Esa era la serie complementaria que había armado, que había formulado en la conferencia anterior. Que hay un interjuego entre uno y otro de estos extremos, podríamos decir, ¿no? Sí, mayor... dice que son inversamente proporcional, ¿no? A mayor fijación, a mayor fijación interna va a ser menor la necesidad de esa frustración externa, porque automáticamente va a volver a esos lugares donde la satisfacción... Va a haber más tendencia a esos puntos de fijación. Digamos. Exacto. Claro, en algún momento, en otro tiempo, eran válidos esos modos de satisfacción, ¿no? Claro. Esta idea, digamos, de que cuanto más fuertes sean las fijaciones, como que casi cualquier cosa podría producir una frustración, digamos, hay como una tendencia más importante a volver a esos puntos de fijación, o al revés. A lo mejor los puntos de fijación no son tan intensos, pero hay una frustración externa muy intensa, muy fuerte, un hecho traumático, como lo nombra Freud acá, muy fuerte, que va a hacer que la libido tenga que buscar otro modo de satisfacerse. Y entonces Freud lo que hace es, a la predisposición por fijación libidinal, que es lo que aparece en el segundo renglón del cuadrito, del esquemita ese que arma ahí, lo subdivide en otra serie complementaria. Es decir, la predisposición por fijación libidinal es el resultado de la conjugación de estos otros dos factores. La constitución sexual, es decir, el vivenciar prehistórico, como aparece entre paréntesis, y el vivenciar infantil. Esos dos factores, formando una serie complementaria, dan por resultado la predisposición por fijación libidinal. ¿Sí? Y esa predisposición por fijación libidinal, al ponerse en juego con el factor accidental adulto, dan por resultado la causación de la neurosis.
El vivenciar accidental traumático del adulto, ahí es donde ubicamos, sí, lo que traía Melissa, la idea de la frustración externa, ¿no? Ahí es donde se pone en juego la frustración externa. Ese es el vivenciar accidental del adulto. Que, como Freud mismo lo señalaba, tenía que recaer sobre el único modo posible que encontraba esa persona de satisfacer su libido. Ahí ubicábamos ciertas frases que no eran reversibles, valían para un lado pero no para el otro, no eran de ida y vuelta, ¿no? Es decir, no siempre que hay frustración de la libido va a haber neurosis o síntoma, podríamos decir, ¿no? Puede haber frustración, pero eso no necesariamente da por resultado un síntoma. Ahora, siempre que hay síntoma es porque hubo un juego, una frustración, ¿sí? Vale por un lado, pero no para el otro. ¿Se entiende eso? Lo habíamos ubicado en la vez anterior. Y respecto de esta nueva serie complementaria que formula acá, esta idea de la constitución sexual, el vivenciar prehistórico conjugado con el vivenciar infantil, después lo leen, pero Freud lo que está ubicando ahí con esta idea de la constitución sexual, el vivenciar prehistórico, Freud habla de lo que llama la herencia filogenética, es decir, lo que la especie humana hereda por ser de esa especie, digamos, de alguna manera. A ver, nosotros ya sabemos, a esto ya lo vimos, cualquier parte del cuerpo tiene la posibilidad de constituirse en una zona erógena, ¿no? Ahora, Freud lo que señala es que hay ciertas partes que ya están predestinadas a hacerlo. Por eso las fases, oral, anal, genital, hay ciertas zonas ya predestinadas. Esto es algo con lo que ya nacemos, de alguna manera. Ahora, eso es podríamos decir, la constitución sexual del vivenciar prehistórico. Ahora, el vivenciar infantil señala a ese recorrido, a ese atravesamiento, a la historia particular de cada uno, de cómo fue libidinizado, ¿no? Cómo hizo ese recorrido, cuáles fueron sus experiencias significativas, ¿sí? Los modos de satisfacción particulares, las inscripciones que hubo de eso, que ahí, por más que haya algo heredado filogenéticamente, es decir, para todos se van a poner en juego, para todos, bueno, no sé, después veremos por las patologías y lo que sea, pero esas fases están como condición de posibilidad en toda la especie. Como cada uno haga ese tipo de vivencias, es único, individual e irrepetible. Lo digo de otro modo, por más que todos podamos tener vivencias de satisfacción de índole oral, no para todos van a tener ni la misma inscripción, ni el mismo lugar, ni el mismo resultado, ni la misma preponderancia. ¿Se entiende? La misma carga, sí. Eso, digamos, tiene que ver con lo subjetivo, lo individual, el uno a uno, el caso por caso, que propone el psicoanálisis. ¿Se entiende? Entonces, esa conjugación de estos dos factores dan por resultado la predisposición por fijación libidinal. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros habíamos quedado ahí. Vamos a adelantar un poco, así podemos avanzar también con el otro tema que nos quedaba para ver hoy. Pero, para poder avanzar, pregunto, nosotros habíamos ubicado, a partir de seguirlo a Freud, por supuesto, cierta serie de condiciones que se tienen que poner en juego para que se dé la causación de la neurosis. ¿Cuáles eran esos factores? Si en algunos aparecían nombrados. La frustración externa, la regresión, la represión, en el tercer tiempo de la represión y digamos, el compromiso, diríamos, ahí, el síntoma, digamos. Porque mezclaste cosas, me parece. A ver. Sí, vamos a ordenarnos. Se tiene que frustrar. La frustración está bien, es así, es como el inicio, el puntapié, el factor externo, ¿no? La frustración externa, vale. Y el factor interno, la fijación, digamos, de la libido. Y aparece la fijación en juego también, pero para que se dé el síntoma está faltando algo ahí, falta un tercer
la frustración interna, diríamos. El El conflicto conflicto. Que genera el Efectivamente. conflicto porque esos puntos de satisfacción ya no son permitidos pensando en la sexualidad de un adulto. Efectivamente. Lo que en Entonces, otro tiempo sí se podía, ahora no se puede. ahora no, efectivamente. Eso es algo de lo que habíamos estado trabajando. A ver. Entonces, pasado en limpio, los 3 factores que se tienen que poner en juego son frustración, o frustración externa si quieren, la frustración, la fijación y la inclinación al conflicto. ¿Sí? La inclinación al conflicto es lo que va a dar lugar a la represión para resolver ese conflicto, y ahí es donde se pone en juego esta idea de la frustración interna. ¿Sí? Esos son los 3 factores que se tienen que conjugar para que se produzca como resultado el síntoma. ¿Sí? Nosotros habíamos ubicado cuál es la condición de la represión, sobre todo articulando con otros textos y otras cosas. ¿Cuál es la condición? Lo repito ahora. Los 3 factores son, igual lo tienen en el texto, lo que estuvimos viendo. Frustración o frustración externa, la fijación y la inclinación al conflicto. La inclinación al conflicto lo que da por resultado es la represión, porque es el modo en que se resuelve el conflicto. Esto ya lo hemos visto. Teníamos conflicto, represión, formación sustitutiva, ¿no? O formación de compromiso, sustitutiva. Eso ya lo establecimos hace bastante tiempo. Eso sigue vigente. Se presenta un conflicto que se resuelve. Para resolverse, esas 2 tendencias de sentido contrapuesto que se enemistan en el conflicto, se resuelve luego de que la represión actúa, justamente porque después a esto le vamos a ir agregando algunas cositas más, pero la libido que se vio frustrada quiere llevar a cabo un modo de satisfacción que en aquel momento sí estaba permitido, ahora no. ¿Por qué? Porque apunta a modo de satisfacción que tienen que ver con la vivencia de los puntos de fijación, vivencias infantiles, que en ese momento estaban permitidos, ahora no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera o cuál es la condición para que actúe la represión? El ideal del yo. La condición de la represión es la formación del ideal. Si no hay un ideal del yo que regula de alguna manera o que permite o no ciertos modos de satisfacción, el conflicto no se va a presentar. Si la libido quiere llevar a cabo un modo de satisfacción que no generan el rechazo del yo, ahí no hay conflicto y no hay que acudir al expediente de la represión. Es decir, ahí va a haber otro tipo de satisfacción, un infantilismo, dice Freud, una perversión, pero no una formación de síntomas. ¿Sí? Nosotros podemos ubicar en la inclinación al conflicto, que es lo que va a poner en juego que se tenga que llevar a cabo la represión, la frustración interna. La frustración interna tiene que ver con esto, un ideal que no permite, que no posibilita cierto modo de satisfacción que se querría llevar a cabo para satisfacer esa libido que se vio frustrada de modo externo. ¿Se sigue? ¿Sí? Se arma como una cadena, como una secuencia, digamos, ¿no? Hay que ir como concatenando todas estas cosas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Frustración, fijación, conflicto psíquico, represión y ideal del yo. Sí, igual estás ahí poniendo mazo, porque, a ver, estás poniendo así como los Porque titulares. es el ideal del yo el que manda a reprimir ahora. Claro. O sea, yo estoy mezclando, haciendo la sopa y no la ensalada, mezclando todo, pero los 3 factores son los que Freud nombra: frustración, fijación, inclinación al conflicto. ¿Sí? La inclinación al conflicto lo que va a generar es que se tenga que poner en juego la represión como mecanismo de defensa, porque hay un ideal en juego que no posibilita, que no permite, que le dice al yo, no, esto que en aquel momento, que tiene que ver con modos de satisfacción ya abandonados, que tiene que ver con prácticas de la sexualidad infantil, que en aquel momento sí estaban permitidos, como ahora en juego un ideal, es decir, ese yo se desarrolló, se genera el conflicto, que manda a reprimir este intento de llevar a cabo ese modo de satisfacción. Por eso ahí podemos ubicar la frustración interna por el conflicto y la represión que se pone en juego.
¿sí? Por eso se frustra de modo interno, a eso apunta el conflicto, ¿sí? Melissa, no sé ahí si vamos, si no, el resto también, ¿cómo vamos con eso? Yo estoy retomando simplemente lo que fuimos trabajando, digamos, de las conferencias de la clase anterior, todo eso lo habíamos visto, ¿sí? ¿Podemos avanzar? La profe en el teórico dio esta secuencia: frustración externa, regresión, fijación, frustración interna, conflicto psíquico, formación de compromiso. ¿Está bien? ¿Está Sí, perfecto? está bien. Eso es como, él me dijo que eran como, pero estamos hablando ahora de los factores que dice Freud, diría. Claro. Lo que Claudia dijo en ese momento sería como una especie de recorrido, pero que no es la secuencia. Claro, no es está completa esa secuencia. Es una secuencia, pero no es el factor como lo dice en el texto. Y claro. El texto. Sí, que está bien igual, ¿eh? Son las dos cosas, porque a eso que Freud dice, lo que no dice nosotros lo podemos agregar, porque lo estamos agregando de alguna manera. Estamos dando argumento para esto. Inicia con la frustración externa, ese es el puntapié inicial, porque la libido se ve frustrada, si no, no hay necesidad a acudir a la formación de compromiso como una satisfacción sexual sustitutiva. Ya lo vimos, esto, el síntoma, dice Freud, es una satisfacción sexual sustitutiva de esa libido que se vio frustrada. Entonces, la secuencia completa en ese camino de la formación del síntoma es libido frustrada, de modo externo, hay una regresión a los puntos de fijación. Si hay regresiones es porque se apunta a esos puntos de fijación, donde se intenta llevar a cabo un modo de satisfacción. Ahí se pone en juego la frustración interna. ¿Por qué? Porque esos modos de satisfacción en los puntos de fijación, después de que se produce la regresión, despierta el conflicto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Operando la represión. ¿Cuál es el resultado de la represión? El retorno de lo reprimido, la formación de compromiso. ¿Se entiende? No es distinto a lo que nosotros estamos diciendo. Yo acá estoy señalando lo que Freud trae. Freud señala estos tres elementos. Los otros los tenemos que agregar nosotros, tenemos que nosotros hacer ese ejercicio. Frustración, fijación, inclinación al conflicto. Todo lo otro, por supuesto que forma parte de la formación del síntoma. ¿Sí? No sé por ahí, ahora sí. Por eso digo, no son incompatibles estas cosas. Yo estoy tratando de... Igual estas cosas que vos traes, las que dijimos recién, yo las traté de armarlas recién con esto, pero estoy señalando lo que Freud dice. A ver, entonces, si hasta ahí vamos, son dos cosas que nos quedan por tratar de resolver respecto de la formación de síntomas. A ver, vamos por esto, vamos por acá. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de articular, porque esto tampoco está en el texto, pero es algo que nosotros podemos ubicar. ¿Cómo articulamos la formación de síntoma y toda esta secuencia con los tres tiempos de la represión? ¿Se acuerdan los tres tiempos de la represión? Dijimos represión primaria, la represión propiamente dicha o esfuerzo de dar caza, con Z, y el retorno de lo reprimido. ¿Sí? Eso no aparece. No aparece. Dale. Ajá. No, que si pensamos como el síntoma, como esta formación de compromiso, donde hay una parte, ¿no? Algo de la pulsión se satisface ahí. Como que pensando en esto, decir, bueno, a partir de esa frustración externa y de la regresión que va hacia un primer tiempo, digamos, podemos pensar ahí que es esa necesidad de pensar el primer tiempo de la represión, ¿no? Como un concepto teórico que no es visible, ¿no? Esto lo dice, ¿no? A partir de ahí podemos pensar que el segundo tiempo de la represión, el esfuerzo de dar caza, tiene que ver con esto que el ideal del yo está marcando, esta mirada del ideal del yo, y eso genera esa frustración, y el tercer tiempo, como dice... Frustración interna ahí. Frustración interna, y de alguna manera, como esta exigencia pulsional tiene que ser satisfecha, va
a buscar el modo y lo va a encontrar en el síntoma, ¿no? Con un mensaje, ¿no? También ahí estamos, esto que hablaba del sentido, del síntoma, tal cual como en el sueño. Entonces ahí como que vemos los 3 tiempos de la represión. Efectivamente. ¿Ubican lo que dice el compañero? Vamos, Maxi sucintamente está ubicando ahí los tiempos de la represión. Los volvemos a repasar y arrancamos por el final. Es solo para complicar la cosa, digamos. No, en realidad porque es más sencillo de ubicarlo. Tercer tiempo de la represión. El tercer tiempo, el tercer momento es el retorno de lo reprimido. Eso que está reprimido, dice Freud, la represión fracasa y entonces hay algo de eso que retorna. Por supuesto, siempre de un modo velado, transformado, disfrazado, camuflado. Es decir, como actuaron los mecanismos de la condensación y el desplazamiento, ese contenido logró desfigurarse para poder acceder a la conciencia como formación de compromiso o como una satisfacción sexual sustitutiva, como un síntoma. El síntoma, estrictamente hablando, es el tercer tiempo de la represión. Es eso que retorna de lo reprimido. Podemos pensar cualquier ejemplo de lo que hemos visto, pero, por ejemplo, la acción obsesiva que llevaba a cabo la mujer de la mancha de tinta. En este correr de una habitación a la otra, llamar a la mucama, no sé qué más, ella ahí logra una satisfacción sexual sustitutiva de esa libido frustrada que tenía que ver con la noche de bodas cuando el marido fue impotente, etcétera, etcétera. No aparece, digamos, nosotros ya sabemos, sexual es más amplio que genital, pero además, como es una satisfacción sexual sustitutiva, aparece disfrazado. Entonces, esa acción obsesiva, digamos, a ver, lo digo de otro modo, si ese síntoma, si esa acción, en este caso es acción obsesiva, pero si ese síntoma está muy mal disfrazado, la censura o el ideal, la censura, podríamos decir, lo va a reconocer rápidamente y va a volver a llevarse a cabo la represión. Entonces, cuanto más logrado esté ese disfraz, esa desfiguración, más chances tiene de burlar la censura, de salir a la luz, como síntoma, ¿sí? Podemos pensar el caso de Elizabeth. La astasia abasia de ella, los síntomas que ella tiene, son una satisfacción sexual sustitutiva. Pero bueno, están deformadas de modo tal que no son reconocibles a simple vista. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ese es el tercer tiempo de la represión. Como formación de compromiso. Y eso vale para cualquier formación de compromiso, ¿no? Tenemos otro ejemplo de formación de compromiso o formaciones del inconsciente. Simplemente para refrescar cuáles son esas otras manifestaciones que conocemos. Los actos fallidos. Los actos fallidos. El olvido. Los sueños, el chiste, los lapsus, ¿no? Son todas esas manifestaciones, esas formaciones de compromiso que son el retorno de lo reprimido. Si ustedes tuvieran que ubicar alguna diferencia entre aquellas formaciones que mencionamos recién y el síntoma, ¿qué diferencia ubicarían? La persistencia. Efectivamente. Hay algo del síntoma que permanece en el tiempo. Esto tiene que ver con la viscosidad que tiene la pulsión, que sí, cuando encuentra un modo de satisfacción no lo suelta fácilmente. Claro, tiene que ver con eso y digamos, con la pulsión que no cesa, ¿no? Que siempre insiste, este carácter esforzante. La diferencia entre estas manifestaciones o formaciones de compromiso y el síntoma como formación de compromiso, la diferencia justamente es que el síntoma persiste en el tiempo, ¿no? Las otras formaciones de compromiso son evanescentes, son efímeras, por decirlo de alguna manera, ¿no? El lapsus fue en ese momento y ya está, o el sueño, ¿no? En ese momento. La vida cotidiana. Claro. El síntoma tiene otra permanencia, hay como una satisfacción puesta en juego de otro orden ahí, por eso también se sostiene, ¿sí? Bueno, la ganancia secundaria de la enfermedad, primaria y secundaria, etcétera, ¿no? Bueno, etcétera. A ver, entonces, retomamos. Ahí ubicamos tercer tiempo de la represión.
el segundo tiempo de la represión propiamente dicha. Maxi lo ubicó, pero bueno, lo digo porque ella lo ubicó, ¿no? La podemos ver en donde ubicamos ahí la inclinación al conflicto. Cuando Freud habla ahí de la inclinación al conflicto, de la frustración interna o de la represión que viene a resolver, digamos, este conflicto, ahí estamos ubicando el segundo tiempo de la represión. La represión propiamente dicha, que pone en juego, ¿qué fuerzas? ¿Qué fuerzas son las que actúan en el segundo tiempo? La contrainvestidura. Y el inconsciente que atrae. esas dos fuerzas, lo digo en estos términos, de rechazo y de atracción, ¿no? Para que se ejecute este tiempo de la represión, no solo este contenido es rechazado, sino que también es atraído hacia el inconsciente. ¿Quién ejerce la fuerza de atracción en esto que estamos viendo? El representante, la agencia representativa. Sí, pero dicho en los términos de lo que estamos hablando ahora. Fijación. Los puntos de fijación. Los puntos de fijación son los que ejercen la fuerza de atracción. Por eso la regresión se pone en juego apuntando a los puntos de fijación. ¿Se entiende? Lo digo de otro modo. En los puntos de fijación, si bien nosotros no la vemos operando a la represión, tenemos la marca de que allí ocurrieron estas vivencias de satisfacción que dejaron esos puntos de fijación sobre los cuales recayó la represión primaria. ¿Se entiende? ¿Sí? El tercer tiempo de la represión vendría a explicar este concepto de que la represión, por concepto, es bueno esto que tiende al fracaso, ¿no? Sí. Hay algo de eso que falla y que, bueno, que termina burlando la censura. ¿Se entiende dónde ubicamos cada uno de estos puntos? Sí, no, no sabe, no contesta, sí. Después a esto, cuando vuelvan a leer las conferencias, vuelvan a ubicarlo, hay algunos, no aparece explícitamente, pero uno puede hacer ese ejercicio, ¿no? De entrelazarlo con cosas que hemos venido viendo en momentos anteriores. Bueno, ustedes después, por supuesto, completan toda la lectura. Yo lo que quiero señalar ahora, que era lo que había quedado señalado la vez anterior, era con una pregunta que yo les decía, bueno, yo se las decía para que ustedes lo puedan Profe, perdón. ordenar. Sí, dale. Me quedó ahí el tercer tiempo, el segundo tiempo y el primero, ¿qué vendría a ser? Los puntos de fijación son la marca de que ahí actuó el primer tiempo de la represión. ¿Se acuerdan cuando veíamos la represión? Bárbaro. ¿Sí? No, porque tenía el segundo tiempo, la represión propiamente dicha, que sería el segundo tiempo de la represión. Claro. Y me quedó ahí la explicación, como que me quedó el primer tiempo, me quedó ahí. El primer tiempo, no, por eso, no lo vemos actuando el primer tiempo, sino que vemos el efecto que produjo dejando esos puntos de fijación. Esos puntos de fijación son las marcas de la represión primordial. Se produjeron esos puntos de fijación porque ahí actuó la represión primordial. La libido va a intentar regresar a esos puntos de fijación justamente porque son esos puntos los que ejercen la fuerza de atracción, es el contenido previamente reprimido. ¿Se entiende? A ver. Sí, ahora sí. ¿Sí? Se me fue la idea que les iba a decir. Creo que estabas con esto de por qué se vuelven a los puntos de fijación, ¿puede ser? Sí, en realidad lo que iba a decir era esto. Cuando nosotros veíamos la represión primordial, ¿se acuerdan que decíamos? Recae sobre la agencia representante de la pulsión a la cual se le deniega el acceso a la conciencia y a partir de ahí la pulsión queda fijamente unida a esa agencia representante. Es decir, la fijación aparece, se pone en juego ahí. Los puntos de fijación son esos, ¿no? Como la pulsión fue quedando fijada a este modo de representarse.
¿Sí? Bueno, eso para que lo revisen en todo caso cuando relean estos textos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, para tratar de avanzar, yo lo que les quería señalar, que por eso aparece también después ahí, bueno, quiero avanzar porque si no, no llegamos. Yo les había dejado una pregunta la vez anterior. ¿Cuál era la pregunta que les había formulado? ¿Se acuerdan? ¿Qué función cumple la fantasía en la formación de síntomas? Efectivamente. Es un factor clave poder ubicar el factor económico. Sí, sí, algo del factor económico, sí. Es clave ubicar cuál es el papel que cumple la fantasía en la formación de síntomas. Freud vino haciendo todo este desarrollo, después arranca a hablar de las fantasías, compara las fantasías con los parques naturales, ¿no? En el sentido que, bueno, ahí todo es válido, todo puede crecer, ¿no? Se puede desarrollar en parques naturales, por eso la fantasía tiene como esa analogía, y va a ubicar ahí 3 fantasías primordiales, no sé si las ubicaron, si saben cuáles son. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 proto-fantasías o fantasías primordiales? Primordiales quiere decir que están siempre presentes, ¿no? Es como esta característica de universales, si se quiere. ¿Cuáles son? Las de seducción, Sí, Castración efectivamente. y coito, creo que es. El coito, o sea, la escena primaria, lo que conocemos con el nombre de escena primaria. Ser testigo de el coito parental, ¿no? Esa es la escena primaria. Freud ubica estas 3 fantasías como algo primordial, es decir, esto que les decía, universal. Fíjense que es para articularlo, para pensarlo. Por ejemplo, el de la seducción, con lo que nosotros tempranamente veíamos como teoría de la seducción. En aquel momento Freud decía, bueno, eso es un acontecimiento de la realidad material, después a eso lo abandona y va a terminar diciendo que eso, ¿por qué aparecía con esa regularidad? Porque es una fantasía primordial, es decir, siempre está presente. De alguna manera, esa fantasía, no solo esa, pero esa fantasía en particular, recubre las prácticas sexuales de los niños, digamos, ¿no? No es por algo pulsional propio que se pone en juego de eso, sino es como un modo de defenderse, bueno, no, es porque el otro me sedujo, ¿no? Bueno, es un poco así, muy, muy groseramente dicho. Después ustedes a eso lo van a poder ver. Aparece también la fantasía de castración, que es sumamente relevante para pensarla con el complejo de Edipo. Nosotros al complejo de Edipo solo podemos entender su efecto articulándolo con la fase fálica, que es el momento en el que se pone en juego, pero también con la castración, que, por ejemplo, en el caso del nene es lo que va a posibilitar su salida. Esa amenaza de castración, el complejo de castración, y no es porque la castración se lleve a cabo en la realidad, sino porque hay una fantasía que sustenta esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, después ustedes lo rastrean. ¿Por qué Freud arranca por el... ¿Vale? No, profe, que lo que entendí también de estas fantasías primordiales es que son como la base de las preconscientes, por ejemplo, las ensoñaciones, como que esas 3 son como las que generan, digamos, las que tengamos, digamos, en nuestro preconsciente, en las ensoñaciones claro. Y eso, las fantasías del sueño. Están como en juego también, ¿no? Sí. Siempre como presentes de alguna manera. Sí. Freud, ¿por qué ubica lo de la fantasía? Porque empezó a desvariar. Y no es eso, ¿no? Porque uno se pierde. Pero, ¿qué le pasó a este tipo que empezó a hablar de la fantasía? En realidad está preparando el terreno para decir, bueno, ¿cuál es el papel que cumple la fantasía en la formación de síntomas?
papel clave. ¿Por Y qué? como que le da un marco. Sí, es como para explicar, digamos, el concepto de la fantasía, pero después para engancharlo con la formación de síntomas. ¿Por qué? Freud lo que dice es, todo este desarrollo que nosotros hicimos de la formación de síntomas, en todas las conferencias anteriores, está bien, no hay que corregir nada, solo hay que agregar algo, hay que agregar un eslabón que nos está faltando. Nosotros habíamos dicho el nombre de la conferencia, los caminos de la formación de síntomas. Y decíamos, ¿quién camina? ¿Quién hace ese camino? La libido. Nosotros podríamos decir, la libido camina montado en la fantasía. Es decir, es la fantasía la que va a permitir que esa libido camine o se mueva. Lo digo de este otro modo, después lo tenemos que argumentar. Va a ser el modo, va a ser a través de la fantasía que la libido va a llegar a los puntos de fijación. ¿Sí? Si no es por la fantasía, la libido no puede llegar a esos puntos de fijación. Ahora vamos a ver cómo y por qué. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Digamos, ¿no? Estamos dando el titular, falta desarrollar la idea. ¿Sí? ¿Y por qué lo vinculo? Ahora lo vamos a leer, ¿sí? Pero lo digo así de modo general. ¿Y por qué se entrecruza con el factor económico, con el aspecto económico? Freud lo que va a decir es que las fantasías pueden ser inconscientes, pueden ser preconscientes e incluso conscientes. Y respecto de las fantasías preconscientes o conscientes, incluso pueden ser aquellas que el contenido sería a priori rechazable. ¿Qué es lo que... A ver, ¿por qué no se rechaza? Porque el monto de energía que tienen no es peligroso, lo digo entre comillas, para el yo. Cuando se rechaza esa fantasía, cuando recibe un monto de energía mayor, que ahí sí ya resulta ser intolerable. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a ser intolerable esa fantasía? No, lo de la angustia es otra cosa. Ahí es más que nada, sí, se podría pensar por el peligro que representa, pero lo que pasa es que acá estamos en otro momento de la formación de síntomas, digamos, ¿no? A ver. Ahora cuando lo leamos nos va a quedar un poco más claro, pero insisto con esta idea. La fantasía, por más enojoso que sea, por más rechazable que sea el contenido, mientras no rebase, mientras no sobrepase cierto nivel energético, es tolerable es tolerada sin mayor dificultad por el preconsciente e incluso por la conciencia. Ahora, sobrepasado ese límite, se genera el conflicto y la fantasía tiene que ser rechazada. ¿Cómo es rechazada la fantasía? Ya lo dijimos, reprimiéndola. Sí, no sé si, ahora vamos, a ver si después lo podemos ubicar, ¿sí? No sé si Freud, si bien habla de cantidades, no es medible. Ese aspecto no es medible, no es bueno tanto, ¿no? No es como, bueno, qué sé yo, 220 voltios, 120... No, no, pero yo creo que los puntos de fijación hablan de cierta visibilidad, diríamos. Pero es que los puntos de fijación se ponen en juego después. Okay. Ahí vamos, a ver si puedo terminar la idea y después lo terminamos de redondear. A ver, yo insisto con esta idea, la fantasía, mientras no sobrepase cierto límite X de energía, es tolerado. Cuando ese límite se sobrepasa, ahí sí el yo, porque se mide con ese ideal, hay un ideal que le dice no, de este modo no, ahí sí se rechaza, se reprime la fantasía. Si se reprime, va a parar al sistema inconsciente, con lo cual es desfigurada vía condensación y desplazamiento y puede surgir luego como el síntoma, ¿sí? Como retorno de lo reprimido. ¿Sería lo que Freud hablaba en aquel tiempo con Signorelli y Boltraffio, esos recuerdos que aparecían con cierta nitidez, diríamos? ¿Hay algo de la intensidad con el representante que lo conecta con esa energía que quedó ligada a la gente? Se puede vincular con eso, sí, porque hay algo de lo energético puesto en juego.
que, a ver, termina haciendo que ese contenido tenga que ser rechazado, ¿sí? Ahora vamos a ver, lo que pasa es que ahí es como al ser más, esto que decíamos hoy, más efímero el suceso, en el caso de la formación de síntomas se puede ubicar de otro modo. Ahora vamos a ver si lo podemos precisar. Pero, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿por qué la fantasía esta, que ahora sobrepase ese límite, es rechazada? Porque cuando sobrepase ese límite, ya no puede quedar en el plano de la fantasía, se tiene que llevar a cabo, se tiene que ejecutar. Y eso es lo que no está permitido. Mientras pertenece al mundo de la fantasía no pasa nada. Ahora, cuando yo quiero ejecutar eso, ahí es donde estoy en problemas. ¿Se entiende? No es lo mismo fantasear algo que llevar a cabo algo. ¿Se entiende? Por eso la fantasía, cuando cobra como esta exigencia, y esa exigencia viene de la mano de la cuestión económica, de la cantidad. Cuando se vuelve exigente, ahí pasa a ser rechazada. Rechazada como reprimida. Es un poco como el sueño. ¿Se acuerdan que el sueño, por qué puede ser soñado? Porque el polo motor está anulado. No se puede ejecutar. Acá sería similar en este sentido. Mientras la fantasía no genere exigencias de ser llevada a cabo, es tolerada. Ahora, cuando eso tiene que producir otro tipo de descarga, porque el monto de energía que tiene es importante y hay que descargar la energía a principio de placer, ya lo sabemos, ahí la fantasía pasa a ser un problema, se genera el conflicto, se genera la frustración interna y esa fantasía se tiene que reprimir. Cuando se reprime la fantasía, llega a los puntos de fijación, no solo porque es rechazada, sino porque es atraída por estos puntos de fijación. Y ahí es cuando se logra, con estos rodeos, la satisfacción sexual sustitutiva. ¿Sí? No sé si siguió la idea. Vamos a leerlo, me parece que con la lectura nos va a quedar un poco más claro. ¿Sí? Pasamos a la página 340. El párrafo que comienza ahí, la comunicación que sigue. ¿Sí? ¿Se ubican andando? Dice Freud, la comunicación que sigue les aclarará la importancia de la fantasía para la formación de síntomas. Hemos dicho que en el caso de la frustración, la libido inviste regresivamente las posiciones que había abandonado, pero a las que quedó adherida con ciertos montos. No tenemos que retractarnos de ello ni corregirlo, pero sí intercalar un eslabón intermedio. ¿Cómo encuentra la libido el camino hacia esos lugares de fijación? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo encuentra la libido a través de la fantasía? No hay otro camino. Bien, todos los objetos y orientaciones de la libido resignados no lo han sido todavía por completo. Ellos o sus retoños son retenidos aún con cierta intensidad en las representaciones de la fantasía. La libido no tiene más que volver a las fantasías para hallar expedito desde ellas el camino a cada fijación reprimida. Estas fantasías gozan de cierta tolerancia y no se llega al conflicto entre ellas y el yo, no se llega al conflicto, ¿no? Dice Freud, entre ellas y el yo, por grandes que sean las oposiciones, mientras se observe una determinada condición. Es una condición de naturaleza cuantitativa, ¿no? De cantidad, lo económico, infringida ahora por el reflujo de la libido a las fantasías. ¿Qué es lo que recarga las fantasías de energía? Esta libido que se vio frustrada, ¿no? Eso es lo que termina haciendo que la fantasía sea conflictiva. Hasta antes de ese reflujo de la libido a la fantasía pululaba por ahí sin mayor inconveniente. Esta libido que se ve frustrada, que intenta lograr algún tipo de satisfacción alternativa, sustitutiva, recarga la fantasía con esa energía. Eso genera el conflicto. Y por eso la fantasía tiene que ser rechazada. Sigo leyendo. Por este aflujo, la investidura energética de las fantasías se eleva tanto, fíjense, lo económico, lo cuantitativo, se eleva tanto que ellas, las fantasías, se vuelven
exigentes, desarrollan un esfuerzo orientado hacia la realización. Ese es el problema. La fantasía se vuelve exigente. Ya está, ya no me alcanza con fantasear. Ahora tengo que llevarlo a cabo a esto, ¿no? Ejecutarlo. Eso no está posibilitado. ¿Por qué? Porque hay un ideal que no permite ese modo de satisfacción. Ahora bien, esto hace inevitable el conflicto entre ellas y el yo. ¿Por qué? Justamente por esto que les decía, porque el yo se mide con ese ideal. Si antes las fantasías fueron preconscientes o conscientes, ahora son sometidas a la represión por parte del yo y libradas a la atracción del inconsciente. Fíjense cómo ahí ya señaló o nos deja bastante claro que está hablando del segundo tiempo de la represión. No solo la fantasía es rechazada, sino que a la vez es también atraída por los puntos de fijación. ¿Sí? Si son estas dos fuerzas en juego, está claro que es segundo tiempo de la represión. Desde la fantasía ahora inconsciente, la libido vuelve a migrar hasta sus orígenes en el inconsciente, hasta sus propios lugares de fijación. ¿Sí? Ahí es donde logra esta satisfacción sexual sustitutiva. La retirada marcha para su casa con Z, efectivamente, es casada, no es casada ahí, ¿no?